Durante el siglo XX, el nacionalismo musical emergió como un movimiento artístico que buscó rescatar las raíces indígenas y mestizas, transformándolas en un lenguaje sinfónico universal. En este escenario, Blas Galindo Dimas se erigió como una figura clave, un compositor que desde la humildad de su origen indígena en Jalisco hasta las salas de concierto de Nueva York, supo tejer un diálogo entre la tradición popular y la innovación académica. Su obra, más allá de ser un simple reflejo del folclore, se convirtió en un acto de reinvención sonora. Piezas como Sones de Mariachi no solo capturaron la esencia rítmica de México, sino que la proyectaron al mundo con una sofisticación orquestal inédita. Sin embargo, Galindo fue también un explorador incansable. Desde la tonalidad hasta la música electrónica, su legado desafía la etiqueta reduccionista de compositor nacionalista y revela a un artista multifacético que equilibró lo local con lo universal. Este documental analizará su trayectoria vital, su catálogo musical y su contribución al nacionalismo mexicano, argumentando que su verdadera relevancia radica en haber creado un puente sonoro entre la tierra que lo vio nacer y las corrientes globales de su tiempo. De esta manera, podríamos decir que a través de su música, Galindo no solo celebró a México, sino que lo redefinió. Mi nombre es Isaac Méndez Méndez. Sean bienvenidos a Blas Galindo, donde la tradición se vuelve sinfonía. Sin embargo, para entender a profundidad a Blas Galindo, sus obras y legado en la música mexicana, necesitamos repasar un concepto muy importante para este documental: el nacionalismo musical. En primera instancia, entiéndase el nacionalismo en general, según la Real Academia Española, como una ideología política en la que una sociedad busca un sentido de pertenencia a su nación, como también identificarse con su realidad y su historia. Aplicado al ámbito musical, el nacionalismo busca integrar elementos culturales autóctonos, tales como melodías y ritmos tradicionales, instrumentos locales y, en algunos casos, danzas y bailes tradicionales en obras musicales académicas, con el objetivo, nuevamente, de reflejar una identidad nacional. El nacionalismo musical en México da sus primeros pasos a principios del siglo XX, siendo más específico en 1912, con el estreno de la considerada primera obra mexicanista de parte de Manuel María Ponce, Estrellita, obra revolucionaria y transgresora que rescataba una canción popular mexicana, combinándola con elementos del arte europeo. La ideología había nacido dentro de la necesidad de una forma de contracorriente o contestación de las influencias europeas que el porfiriato promovió durante aquel periodo, y a la enorme estigmatización y desprecio que la aristocracia mexicana impuso a la música tradicional. La Revolución Mexicana, con sus logros y fracasos a largo plazo, fue un pilar esencial para la búsqueda posterior de la creación de símbolos culturales que unificaran al pueblo mexicano, y a su vez, promover y exaltar aspectos característicos del folclore de esta nación, a través de personajes representativos del nacionalismo musical, como el mencionado Manuel Ponce, Juventino Rosas, Candelario Huízar, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez y José Pablo Moncayo, entre otros. Pero es en estas épocas, muy cerca del punto de inflexión del porfiriato a una nueva república mexicana, donde nacería un representante muy característico de este movimiento: Blas Galindo. Siendo parte de una familia humilde de 18 hijos, todos ellos de Luis Galindo Nieves y Adriana Dimas Casillas, Blas nació el 3 de febrero de 1910, en un pueblo ubicado al sur de Jalisco, llamado San Gabriel, hoy Venustiano Carranza, donde también sería cuna de personajes ilustres como José Mojica y Juan Rulfo, de quien, de acuerdo a una entrevista realizada a Galindo para la revista de crítica y teoría musical Pauta, recordaría los tiempos en el que ambos, Galindo y Rulfo, eran compañeros y muy amigos. Durante su infancia,
Blas Galindo siempre tuvo contacto con la vida tradicional de los pueblos de Jalisco en 3 aspectos: trabajo, religión y sobre todo música. De acuerdo con la investigadora Xochitl Luis Ortiz, autora del libro Blas Galindo, biografía, antología de textos y catálogo, como también entrevistadora para la entrevista a Galindo para Pauta, cuenta él mismo que cuando llovía, las familias se congregaban dentro de las casas y en medio de la luz de las velas poníanse a cantar con el acompañamiento de las guitarras. No había escuelas ni maestros de música, pero poco importaba. Las piezas de la región eran una y otra vez interpretadas. Blas Galindo siempre destacaba los principios de su formación musical, los cuales los tuvo a los 7 años, poco después de ingresar a la primaria, cuando ingresó a un coro de niños de la parroquia de San Gabriel que se había formado con el apoyo del maestro Antonio Velasco. En la misma entrevista para Pauta, mencionaba que el cura de la parroquia, Irineo Monroy, además de ceder un salón para las clases de piano, había conseguido 50 materiales de solfeo de Hilarión Eslava, pero no podía cantarlos hasta que supiera solfearlos. Al ver mi interés, el maestro le pidió prestado el piano al cura para darme clases. Mi clase de piano era de 7 a 8 de la mañana. A las 8 corría a mis clases en la primaria. La clase de coro la tomaba entre 12 y 1:30. Luego iba a comer a mi casa, que estaba en las huertas, y a las 3 de la tarde regresaba a la escuela. A las 6 había que cantar en el rosario. Solo tenía un momento libre entre 5 y 6 de la tarde. A las 7 iba al billar a pedir permiso para estudiar en una pianola que había ahí. Una persona que viajaba a Guadalajara me llevaba partituras como la Campanella de Liszt. Galindo estuvo en ese coro de niños hasta los 13 años, cuando comenzaba su cambio de voz, por lo que yo no podía continuar su estancia en él, por lo cual tuvo que trabajar como empleado en una tienda para ayudar a la economía de su hogar, pues esta era insostenible gracias a las pérdidas de los bienes de su padre, Luis Galindo, comerciante de tequila de la localidad, en las luchas políticas del estado de Jalisco durante la Revolución Mexicana. En esta parte de la historia, hay cierta discusión con varios historiadores sobre el espacio de su vida de entre 1923 y 1929. Se habla de un involucramiento de Blas Galindo en las luchas revolucionarias hasta los 19 años, como sostiene Francisco Agea, o su participación en el levantamiento escobarista que apoyaba a Adolfo de la Huerta, que se originó en San Gabriel entre 1923 y 1924, de acuerdo a un comentario de su hijo, Carlos Blas Galindo. Sea como haya sido, Blas Galindo, en vida, nunca comentó una participación suya en algún enfrentamiento como los previamente mencionados, sino que sostuvo su estancia como empleado en la tienda hasta 6 años después, en 1929, cuando fue llamado por el cura Monroy por la oferta de un organista y maestro de música tras la partida del maestro Velasco. Pero queda claro que el contexto social en el que se encontraba lo marcó profundamente, como también sirvió de influencia para varias de sus obras que realizaría posteriormente. Fue en el tiempo donde Blas trabajaba como maestro de música que formó un coro de mujeres y un nuevo coro de niños, como también una banda de música donde él tocaba el clarinete. De este suceso comentó lo siguiente en una conversación con Carlos Prieto en 1982. Cuando se fue Antonio Velasco, me llamó el cura Irineo Monroy para ofrecerme ser cantor y organista. Accedí. Un día, Bonifacio Figueroa, dueño del único piano del pueblo, aparte del que estaba en el curato, me dijo: ¿por qué no formamos una banda? Como no había maestros, tomé la trompeta y empecé a ver cómo funcionaba. Luego los saxofones, trombones, tuba, flautas y clarinetes. Puse a todos los futuros músicos a estudiar escalas y así formamos la banda. De todo esto, podemos rescatar un Blas Galindo pasional por la música desde aquel instante que ingresó al coro de niños, teniendo la necesidad imperante de aprender todo aspecto de ella, sea con maestros o de forma autodidacta, aún estando atado a las complicaciones sociales en las que se encontraba en esos primeros años. Xochitl Luis, en Blas Galindo, biografía, antología de textos y catálogo, propone que toda la trayectoria de Blas Galindo como compositor se puede catalogar en 3 periodos:
el periodo formativo en el que Galindo realiza sus primeros trabajos como compositor, en su estancia como estudiante en el Conservatorio Nacional de Música y al formar parte del grupo de los Cuatro, tales como en la suite número 1 para violín y violonchelo, el cuarteto de chelos y Ni querer pasaba el río. El periodo de madurez en el que Galindo desarrolla sus obras y actividades musicales más importantes de su carrera, siendo algunos cantos corales como Para mi corazón basta tu pecho, obras para piano como Los Cinco Preludios y obras para orquesta como el destacado Sones de Mariachi, entre muchos otros. Y el periodo experimental. Al dedicar estos últimos años de su vida completamente a la composición, Galindo buscó nuevas formas de componer, siendo sus obras en este periodo más experimentales y menos ortodoxas, como el concertino para violín y orquesta, donde predomina el uso del cromatismo libre, y el concertino para guitarra eléctrica y orquesta, donde incursiona en la música electroacústica. Para efectos de practicidad narrativa en ese documental, podemos considerar esta propuesta para delimitar su evolución constante como compositor y los sucesos que marcaron tanto su vida como su legado. En la misma conversación con Prieto, Blas Galindo comentaba que, en una ocasión, al finalizar una misa matutina, habló con el cura sobre la necesidad de ir a México para profesionalizarse con una carrera. Así que en una madrugada de mayo de 1931 partió a la Ciudad de México para cursar la carrera de leyes. Sin embargo, todo cambiaría cuando un amigo suyo, el maestro Juan Santana, que tocaba el violín en la Orquesta Sinfónica de México, lo invitaría a visitar el Conservatorio Nacional de Música, donde también realizarían ese día un ensayo de la orquesta. Al presenciar el ensayo, la primera parte dirigida por Carlos Chávez, en aquel entonces director del conservatorio, y la segunda por Silvestre Revueltas, Galindo quedó completamente cautivado por la gran variedad de instrumentos que veía, por la música que escuchaba y por las infinitas posibilidades que podía percibir. Ese primer día en la Ciudad de México le fue decisivo, porque encontraría en ese ensayo su verdadera vocación y que era realmente lo que quería hacer, crear música. Con este nuevo enfoque, Blas Galindo, a pesar de que sobrepasaba el límite de edad de ingreso, se inscribió en el conservatorio del mismo año de 1931, con el apoyo de Carlos Chávez, quien supo de Galindo gracias a Juan Santana, que lo presentó después del ensayo. En el conservatorio, conoció a figuras muy importantes dentro del círculo de los grandes compositores mexicanos, como José Rolón, con quien llevó las materias de armonía, contrapunto y formas musicales. Manuel Rodríguez Vizcarra, con quien llevó la materia de piano, y Candelario Huízar, con quien llevó la materia de análisis musical. Sin embargo, quien fue muy influyente e importante para Galindo fue Carlos Chávez, con quien tuvo la materia de creación musical en 1932, materia que apreciaba por la libertad que Chávez otorgaba a sus alumnos en sus composiciones. Con el maestro Chávez, era fundamental desarrollar y sentir el valor melódico de los intervalos. Él sabía muy bien que cuando se empieza a componer es necesaria cierta libertad. Fue en esa materia de creación musical donde conoció a 3 compañeros, con quien formaría, posteriormente, parte del denominado Grupo de los Cuatro: José Pablo Moncayo, Salvador Contreras y Daniel Ayala, alumnos que habían estado con Chávez desde el año anterior. En 1933, dentro de la materia, Galindo compuso su primera obra musical como parte de una tarea de una obra para 2 instrumentos, misma que fue presentada bajo el título de Suite número 1 para violín y violonchelo el 7 de noviembre de 1933 en el antiguo Teatro Hidalgo, como también compuso en 1934 una pieza para coro mixto llamado Cuadros. En 1934, tras la salida de Chávez del conservatorio, Contreras impulsaría entre sus compañeros la idea de reunirse para componer y compartir sus obras y seguir estudiando. En 1934, el maestro Chávez dejó de ser director del conservatorio cuando se fue a Estados Unidos y a Europa. Nos quedamos sin maestro de creación musical. A Salvador Contreras se le ocurrió que los 4 nos reuniéramos para criticarnos.
Establecimos entre nosotros mismos un frecuente intercambio de ideas y pareceres. Semana a semana nos reuníamos en mi casa, leíamos, analizábamos partituras y comentábamos, en forma crítica, nuestros trabajos realizados durante la semana. Para aquel entonces, en mayo de 1935, Galindo se encontraba en Hidalgo, como profesor de música de la Escuela Normal Rural del Metze. Allí, recibiría la invitación de Contreras de reunirse con Moncayo y Ayala en México, con el fin de organizar un concierto con obras de los 4 estudiantes. Este se llevaría a cabo el 25 de noviembre en el Teatro Orientación, donde se estrenarían 3 obras de Galindo: Caporal, una obra para coro mixto con letra de Alfonso del Río; La Lagartija, una pieza para piano; y Un Loco, una pieza para el mismo instrumento. Para la historia de la música nacionalista mexicana, este concierto representa un punto muy importante, pues marca la aparición, como se presentaba, de un grupo de jóvenes compositores. En el mismo evento, José Barros Sierra, un crítico, los habría denominado como el Grupo de los 4, nombre que los alumnos aceptan gustosamente. Aquel grupo participaría en diversos conciertos, como el de 1936, donde se presentaron por primera vez como un Grupo de los 4, como intérpretes de obras de Handel, Beethoven, Poulenc y Debussy. El 15 de octubre del mismo año, donde Galindo estrenaría 2 obras suyas más, el Cuarteto de Chelos y la Suite número 2, y noviembre de 1940, el que sería su último concierto, donde estrenaría 2 ballets, Danza de las Fuerzas Nuevas y Entre Sombras anda el fuego. Al analizar aquellos años donde Blas Galindo formaliza su carrera de compositor en el conservatorio con piezas para pequeños conjuntos orquestales, podemos destacar cómo aboga por la libertad del compositor al momento de crear su obra, fuera de los paradigmas del escolasticismo, creando así su propia identidad. Es de ahí que, aunque no pretendiendo crear música puramente nacionalista, buscaba siempre nuevas formas de representar la música mexicana. Cabe destacar, lamentablemente, que muchas de las obras que compuso durante estas épocas se encuentran retiradas de su catálogo, pues lo consideraba más que obras, ejercicios. ...1939 y 1940 serían el punto de inflexión para Blas Galindo como compositor, cuando empieza a crear obras para grandes orquestas, tales como las previamente mencionadas obras Danzas de las Fuerzas Nuevas y Entre Sombras anda el fuego, las cuales presentaría en el último concierto del Grupo de los 4. Sin embargo, en 1940 compondría lo que algunos posteriormente considerarían su magnum opus, Sones de Mariachi.
Sones de Mariachi, siendo primeramente una obra para pequeña orquesta, nació como un encargo de Carlos Chávez para formar parte de un programa de música mexicana en Nueva York con motivo de la exposición 20 siglos de arte mexicano. Chávez le sugirió a Galindo que utilizara motivos, temas o melodías populares de su región natal. Así fue como incluyó dentro de su obra 3 sones: Son de la Negra, El Sopilote y Los Cuatro Reales. Todavía tenía, no obstante, un obstáculo importante en su obra: cómo incluir una vihuela y un guitarrón dentro de una pequeña orquesta. Debido a que en aquel entonces no eran muy común músicos que pudieran ejecutar la vihuela ni el guitarrón y leer partituras en la Ciudad de México, no podían encontrarlos muy fácilmente dentro de ella. Fue ahí que Juan Santana, aquel que lo había invitado al conservatorio, y otro amigo de apellido Noyola, se encargarían de incluir a la vihuela y el guitarrón, respectivamente, como también buscarían músicos mariachis, logrando su objetivo al poco tiempo. De esta manera, logró incorporar aquellos sones dentro de una obra musical académica, teniendo un gran éxito dentro del programa. Un año después, en 1941, Chávez le pediría que escriba su obra para gran orquesta, convirtiéndose en la versión que se conoce más hoy en día. En 1941 y 1942, Galindo recibiría una beca de la Rockefeller Foundation para asistir a cursos especiales de composición impartidos por Aaron Copland dentro del Festival Musical de Berkshire, Massachusetts. Este curso influyó bastante en su estilo característico de composición, ahora buscando una universalidad en sus obras sin prescindir de sus propios dotes nacionalistas, con 2 obras que serían fruto de aquello: el Sexteto de Alientos y Arroyos, siendo esta última una pieza para pequeña orquesta. Es en su tesis que Galindo sustentó en 1944 para obtener el título de maestro en composición, donde presentaría una visión propia de cómo percibía el nacionalismo musical bajo 3 etapas. La primera se da cuando el compositor toma melodías del folclore o de la música popular y compone una obra como los sones de mariachi o el huapango de Moncayo. La segunda etapa surge cuando el compositor ya no reproduce los temas directamente, solo toma algunos de sus elementos. Y en la tercera etapa desaparecen por completo los elementos populares o del folclore. Ya es una expresión personal, donde persiste el carácter nacionalista. Al finalizar sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en 1945, Galindo empieza a adquirir su propio estilo, siendo esta de sus primeras obras como egresado, 5 preludios para piano, obra que, según Chávez, sería prueba de que las obras de Galindo compuestas en este año demostraban coherencia e integridad en su forma. Es también en ese periodo donde también crearía varias obras corales muy conocidas, como Cantata a la Patria, siendo una adaptación del poema Suave Patria de Ramón López Velarde, y Corazón Dispuesto, adaptación de un poema de Enrique González Martínez. También cantos para voces mixtas y o solistas, como el caso de Arrullo a la Niña del Retrato, con textos de Alfonso del Río, y Me Gustas Cuando Callas, adaptación de un poema de Pablo Neruda, y acompañamientos para ballet como La Manda y La Hija de Yoni, entre muchos otros. En 1947 fue nombrado director del Conservatorio Nacional de Música, puesto que tendría hasta 1961, donde también impartiría las cátedras de composición, armonía, contrapunto, historia de la música y análisis musical. Y desde 1946, Galindo sería condecorado por diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, por su trascendencia y unicidad en su trayectoria como compositor, como el primer premio en un concurso convocado por la Secretaría de Educación Pública en 1946 por su Cantata a la Patria, y la insignia José Clemente Orozco que el gobierno del estado de Jalisco le concedió en 1954, entre otros que tendría en los años por venir. Podríamos seguir hablando sobre varias de las obras que Blas Galindo realizó para ballets y su estrecha relación con el teatro, como también de sus piezas para piano, como las 7 piezas, y mucho más de su abundante repertorio.
pero nos queda aún más de Galindo y poco tiempo que disponemos. Por lo pronto, podemos concluir este periodo con que contrajo matrimonio con quien fue su alumno de contrapunto y armonía, Ernestina Mendoza Vega, en 1952, y fundó la Orquesta Sinfónica del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1960. Si el primer periodo se trataba del despertar, la formación y crecimiento académico de Galindo, y en el segundo periodo veíamos muestras más marcadas de su madurez como compositor nacionalista, tras todo lo experimentado en los cursos con Copland y con una visión más desafiante y menos arcaica del nacionalismo, ese tercer periodo se aventura en estilos más experimentales, como el uso constante del cromatismo libre, sin caer demasiado en el dodecafonismo, según Galindo, y de instrumentos electrónicos, como veremos más adelante. Al terminar su gestión como director del conservatorio en 1961, el Instituto Mexicano de Bellas Artes y Literatura comisionó a Blas Galindo a dedicarse completamente a la composición musical, respetándole sus nombramientos a la par de que se cumpliera el término necesario para su proceso de jubilación como maestro. Tras esta labor, Galindo quiso probar nuevos lenguajes, nuevas formas no tan comunes en el terreno de la composición, y estilos que, más que parecer puramente nacionalistas, mostraban más, como hubiera declarado en su tesis, un sello más personal de Blas. Fue así que nacieron de este periodo 3 obras muy representativas: el Concertino para violín y orquesta, obra donde usaría parte de las técnicas del dodecafonismo; la Letanía erótica para la paz, donde incursionaría por primera vez en la música electrónica con una cinta electromagnética; y el Concertino para guitarra eléctrica y orquesta. Del dodecafonismo, Galindo menciona lo siguiente: he escrito muchas cosas en 12 sonidos, pero sin alinearme ninguna de las reglas de Schoenberg ni de nadie. He analizado muchas obras manejadas científicamente y me he dado cuenta que pueden estar bien escritas, pero a mí no me dicen nada. Hasta donde yo conocí de la música de los compositores europeos, no pude aprovechar nada, porque musicalmente son muy cerrados. Para los compositores europeos no hay nada más importante que ellos. Los latinoamericanos somos distintos. Si tenemos algo, lo compartimos. A los compositores europeos, más que oírlos, los analicé. Ya en los últimos años de vida de Galindo, aunque siendo un artista muy distinto a aquel estudiante que solo componía piezas para unos cuantos instrumentos, nunca cesó de experimentar con nuevas y variadas formas de componer y escribir música, como también incitaba a sus alumnos a pensar fuera de la caja y a no preocuparse por cómo sonaría o cómo saldría, siempre y cuando esas obras fuesen suyas. Blas Galindo partiría de este mundo un 19 de abril de 1993, sin confirmación oficial de su causa de muerte, nunca dejando lo que le gustaba hacer: crear piezas musicales únicas y distinguibles. Blas Galindo encarnó la esencia de un México en diálogo entre sus raíces y las corrientes universales del arte. Su obra no solo reflejó el paisaje sonoro de un país diverso, sino que lo transformó en un lenguaje musical capaz de trascender fronteras. A través de piezas como Sones de Mariachi o 5 preludios para piano, demostró que la autenticidad cultural no está reñida con la innovación, sino que se fortalece al integrar tradiciones populares con técnicas académicas. Su enfoque, alejado de la mera imitación folclórica, reveló una identidad musical mexicana dinámica y orgullosa de su herencia indígena y mestiza. Como educador y gestor, Galindo no solo compuso partituras,